la clase de hoy, que estamos hablando sobre la lealtad completa a Dios, ¿sí? La lealtad completa, estamos hablando respecto a la Parashat Vayechi, que ya descendió a Egipto. Él desciende a Egipto con todos sus hijos, nietos, 70 personas en total. Dice que Dios ha hecho todo esto para que Jacob bajara a Egipto como Dios prometió a Abraham, que sus simientes estarán esclavos en tierra ajena, los harán a trabajar y los torturarán, pero después de esto saldrán con mucha riqueza. Entonces, Dios ha hecho todas las razones para que descender la venta de Yosef, que Yosef volvió rey, la hambruna, todo esto para que Jacob llegara a Egipto. Bueno, Jacob está descendiendo a Egipto, se encuentra con Faraón y en realidad en este momento se acabó la hambruna. Se acabó la hambruna simplemente por la llegada de Jacob, ¿sí? Había que tener otros 5 años de hambruna, pasaron solamente 2, y se acabó la hambruna, pues Jacob bendijo a Faraón que las aguas del Nilo subirán por él. Entonces el hecho que subirán las aguas, ya llenarán todos los canaletas de agua y todos los campos alrededor estarán riegados, y así se acabó simplemente la hambruna. Se acabó la hambruna, entonces se puede tal vez volver a Israel, pero no. Jacob está en Egipto y dice que Jacob vivió en Egipto. ¿Qué significa que vivió? Sus mejores 17 años, él vivió justamente en la tierra de Egipto. Justamente allá, no en la tierra de Israel, sino en la tierra de Egipto. Los mejores años, tanto en lo material como lo en espiritual. Sus mejores años vivió en Egipto. Ahora, cuando está encontrando Jacob por primera vez con todos sus hijos, incluyendo Yosef, él tuvo la duda, tuvo el temor, a ver, capaz que uno de mis hijos no es leal a Dios, capaz que uno de mis hijos salió idólatra. Esto era su preocupación, pues toda su vida él dio para formar una familia bien leal a Dios. Esto fue todo su trabajo. Él fugó de la tierra de Israel con las bendiciones del padre, huyendo de Esav, y llegó al donde Labán, y Labán le estaba estafando, prometiendo a Rachel, entregando a Lea. Bueno, él trabajó tantos años y formó una familia de 12 hijos, pero él tuvo la duda, pues su padre, Yitzhak, tuvo 2 hijos, Jacob y Esav. Jacob leal a Dios, pero Esav, idólatra, asesino. O sea, todo, o sea, cuando no hay cuando no hay temor de Dios, dijo Abraham, y me matarán por mi esposa. Cuando no hay temor de Dios, la gente son capaces de cualquier cosa, no hay moralidad. Entonces, la preocupación de Jacob, capaz soy como mi padre, que uno de sus hijos salió idólatra. Capaz que soy como Abraham, mi abuelo, que también tuvo 2 hijos, Yitzhak y Ismael. Yitzhak salió leal a Dios totalmente, pero Ismael, idólatra.
y de hecho de ser idólatra también, asesino, ladrón. Todo esto viene por no temer de Dios, no temer de Dios. Cuando uno no tiene Dios encima, entonces vuelve él su propio Dios. Él escribe las reglas. Entonces, esto era la duda de Jacob. Le dicen sus hijos todos, oye Israel. El segundo nombre de Jacob fue Israel. ¿Se recuerdan que lo dio el ángel de Isaac? O sea, cediendo las bendiciones para Jacob, ¿sí? Está de acuerdo que él le pertenece, le quedan las bendiciones, ¿sí? Entonces ahí lo llamó Israel y luego Dios también lo afirmó que su nombre será Israel. Mas no fue un cambio total, todavía le llama la Torah a veces Jacob y a veces Israel. No es tal como Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham, que ya nunca jamás le vuelve a llamar Abraham. ¿Sí? No es como que Dios cambió el nombre de Sarai a Sarah y jamás le vuelve a llamar Sarai. ¿Sí? Es diferente. El cambio de nombre de Jacob a Israel se explica que son dos niveles diferentes. Y a veces uno está a nivel de Jacob y a veces uno está a nivel de Israel. ¿Sí? Depende cómo uno está con la lucha con el mal instinto, con el alma animal, ¿sí? Si está bien encima, bien domando el alma animal, ahí se llama Israel, ¿sí? Pero cuando a veces no lo está domando tan bien, entonces ahí se llama Jacob. Entonces le dicen todos sus hijos una sola voz. Oye Israel, Dios es nuestro Señor, Dios es uno. Ahí le contesta Jacob, Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed, bendito sea su nombre de su reino por siempre jamás. ¿Sí? O sea, ahí pudo tener una satisfacción, una tranquilidad. Ya no era esta preocupación, capaz que no he hecho las cosas tan bien, capaz que uno de mis hijos no salió leal a Dios. Entonces, esto volvió la declaración de lealtad del pueblo de Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que cada judío lo tiene que decir de día y de noche. Esta declaración de lealtad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Con esta declaración de lealtad completa a Dios, fueron la gente en el holocausto a los cámaras de gas. Con este versículo, con este mantra, estaban yendo para entregar sus almas a Dios. ¿Por qué? Porque son leales completamente a Dios. La declaración de la completa lealtad. En las cruzadas, en la expulsión de España, en el holocausto, en los diferentes problemas y aflicciones y masacres, dieron sus almas con la misma declaración de lealtad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esta declaración completa hacia a Dios. Cada judío lo tiene que decir de día y de noche, pero ¿cómo? Con los ojos cerrados, con la mano tapando los ojos. ¿Por qué? Porque decir Dios es uno, es es
es una concentración, es una meditación que no podemos hacerlo con ojos abiertos. Cuando yo tengo los ojos abiertos, yo veo bastante objetos frente a mis ojos, ¿sí? Existe yo, existen los objetos, existe una multitud de cosas. Y entender que todo lo que existe no existe, sino gracias a su existencia, a la existencia divina, y que todo está unificado en él, de modo que en realidad no existe más, no existe nada más que él. Esto debemos hacer con los ojos cerrados, pues no podemos hacer esto con los ojos abiertos. El siguiente versículo, lo que dijo Jacob, lo que contestó Jacob, Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed, bendito sea su nombre de su reino por siempre jamás, ¿sí? Esto lo decimos en voz baja. Lo decimos en voz baja porque, ¿qué significa bendito? Bendito significa bajar de la dimensión suprema para nuestra dimensión. Esto significa bendición. Bendición es atraer una cosa que está en un nivel abstracto a nuestro nivel. Esto es bendición. Traerlo de su nivel abstracto al nivel físico que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces, el reino divino, como no está revelado en el mundo, ¿sí? Lo sabemos, lo creemos, ¿sí? Pero no está revelado, por eso lo decimos en voz baja, más que en Yom Kippur, en el día del perdón, ahí se lo dice en voz alta, pues en el día del Yom Kippur, ahí está revelado el reino divino en el mundo entero. Entonces, la lealtad completa. La lealtad completa, tenemos un poquito que meditar. ¿Qué es la lealtad completa? Muchas veces hemos explicado con una mujer que está casada con su esposo y el esposo le provee de todo y ella, si está yendo para dar las muchas gracias para otra persona, cualquier uno puede entender que es una acción no solamente malagradecida, sino inmoral, ¿sí? De la misma manera, en el judaísmo, cualquier mención de idolatría es la deslealtad, pues Dios está celoso con su pueblo Israel, tal como un esposo está celoso por su esposa, ¿sí? Entonces el pueblo de Israel sabía mantener esto durante miles de años, desde la entrega de la Torá, ¿sí? Desde la entrega de la Torá, pero mucho más antes, la entrega de la Torá, 3.333 años, pero nosotros estamos hablando de 210 años antes que esto. Sí, estamos hablando como más de 3.500 años, ¿sí? 540 años, ¿sí? Entonces, la lealtad completa hacia Dios, esto fue la preocupación de Jacob. Cuando todos le dijeron una sola voz, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, dice, Vateji Ruach Jacob Aviem, que él como revivió. Ahora, dice, ahora puedo vivir. Ahora en realidad
tengo una satisfacción, que toda mi obra de vida no fue en vano. Toda mi obra de vida fue exitosa, sin ninguna falla. Por eso se llama Jacob el selecto de los patriarcas. ¿Por qué? Porque su cama es completa, que no salió ni uno que salió desleal a Dios. Estos son los hijos de Israel. En esta característica se caracterizó el pueblo de Israel. Y por eso Dios le dio esto con la condición que entregarán su vida, si es necesario, por esto. Y con esto, el pueblo de Israel únicamente tiene el derecho moral de reclamar a todas las naciones dejar idolatría y servir a Dios uno. ¿Por qué? Porque lo han practicado, porque lo han sacrificado, pues lo más que fueron tentados, siempre han sido leales a Dios. Diferentes ideas, diferentes sectas habían durante las generaciones, desde profetas falsos y diferentes ideas falsas sobre la divinidad, o cómo leer o interpretar la Torá. Habían diferentes ideas hasta nuestros días. También hay diferentes ideas que uno puede escuchar de reformistas o de conservadores, o sea, de diferentes líneas que parecen líneas de la Torá, pero en realidad están desviando, ¿sí? De la misma manera había, o sea, el cristianismo, esto era una secta dentro del pueblo de Israel, que siguieron a una persona, ¿sí? Entonces, los sabios vieron que tienen que sacarlos del pueblo de Israel, pues no podemos desviar la profecía de Moshe, ¿sí? Entonces, también otros, a ver, perdón, también otros durante la historia, por ejemplo, los caraítas, no sé si han escuchado los caraítas, que no creyeron en la Torah oral, los baitositas, los isaítas, ¿sí? Si han escuchado de los pergaminos del Mar Muerto, también pertenecieron a una secta y contienen diferentes profecías falsas, ¿sí? Tenemos que saber una cosa, cuando tenemos una línea recta, cualquier desvío que sea de 1 milímetro para de lado, o sea, si la línea está recta y uno está un poquito andando por el lado, termina muy lejos, muy lejos de lo que es la verdad. Por eso fue muy importante apegar todo el tiempo a la verdad absoluta. Y con esta declaración que un judío está declarando que está dispuesto a morir, entregar su alma por esta lealtad completa a Dios. O sea, cuando uno está dispuesto a sacrificarse, entonces todo el resto de los sacrificios y las entregas se vuelve mucho insignificantes en comparación, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, está meditando que está dispuesto a sacrificar su alma por la unicidad de Dios, ¿sí? Que por ninguna cosa no va
admitir de ninguna manera que hay más que Dios uno. Es conocido por el tema de Hanukkah, Haná Veshivat Banea, Haná con sus 7 hijos. ¿Han escuchado una vez esta historia? El gobernador helenista vio que había una mujer viuda que estaba creando 7 hijos. Entonces les llamó a su palacio y quiso demostrar cómo ellos están posternando ante la estatua del ídolo. Entonces dijo al mayor, mire, si tú estás, si vas a posternar ante el ídolo, entonces te voy a dar monedas de oro, riquezas. Entonces él le dijo, dice la Torá, no posternarás ante Dios ajeno. Y se lo mandó a matar. Y le llama al segundo hijo y lo amenaza, mira qué pasó con tu hermano mayor, quieres terminar de la misma manera. Cada uno le dio un versículo que está reclamando la lealtad y sacrificó su vida. Cuando él llegó al más pequeño, entonces él tuvo vergüenza ante la gente, entonces le dice al pequeño, dice, ¿sabes qué? No me hagas quedar mal. Sí, yo voy a botar mi anillo ante la estatua y tú nomás lo vas a levantar y me lo vas a entregar. Tú no estás aquí haciendo ningún acto de deslealtad, ¿sí? Tú estás bien leal, solamente vas a levantar el anillo y me lo vas a entregar. La gente van a creer lo que van a creer, ¿sí? Pero aquí no estás haciendo ningún acto de deslealtad. Y el pequeño le contestó lo mismo y entregó su alma. Ahí salió una voz divina que Haná y sus 7 hijos son bienvenidos para el paraíso. Entonces, el tema es, el Alter Rebbe, el autor del Tania, está preguntando en el Tania cómo es que han tenido fuerza en el alma entregarse, pues más que la vida terrenal uno no conoce nada, entonces cómo es que gente simple, no gente estudiosa, gente que eran prácticamente, a veces, no estoy hablando exactamente solamente de Haná y sus 7 hijos, pues los 7 hijos parece que sí sabían estudiar, pero estamos hablando de diferentes episodios en la historia, que gente muy simple, que ni sabían ni leer, entregaron sus vidas por la lealtad hacia Dios. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo han tenido la fuerza en el alma? Entonces el Alter Rebbe dice que esto no tiene que ver con mucho estudio, no. Esto es un poder en el alma. Que un judío siente que si él va a idolatrar es que está desconectando su alma de su raíz, de Dios. Entonces uno no puede renunciar a su vida. No puede, no puede, se siente que no puede desconectarse de Dios. Y por eso han tenido la fuerza en el alma de entregar sus vidas. Entonces, dice el Alter Rebbe, de la misma manera, ¿sí? Cualquier pecado nos está apartando de Dios, ¿sí? Solamente que no lo sentimos de la misma manera, ¿sí? Pero en la idolatría, cualquier uno del pueblo de Israel sabe que esto lo desconecta
de Dios y dice que no quiere y ni puede desconectarse de Dios. Esto lo siente en su alma, más que por los otros pecados, no lo siente de la misma manera, pero en realidad sí hay cierta desconexión. Y él lo está demostrando con un versículo que dice: Jacob es la soga de su herencia, de su parte de Dios. ¿Qué significa la soga? Es tal como que el alma está hecha de 613 hilos, una soga de 613 hilos, ¿sí? Que son 365 negativos de no hacer, ¿sí? Y 248 positivos que sí hay que cumplir. Cada una infringida, ¿sí? Es un hilo desconectado, ¿sí? Más hay pecados que son karet, que significa que corren la desconexión total, que es tal como que la soga entera fuera cortada, ¿sí? Pero bueno, siempre existe la manera de hacer teshuvah, de hacer el retorno hacia Dios, y esto significa volver a amarrar la soga, y donde está amarrado, entonces está la soga doblada, o sea que la conexión es más fuerte que antes, ¿sí? Esto es la analogía que trae el Alter Rebbe. Bueno, esto estamos hablando de Jacob y sus hijos, los hijos de Israel. Nosotros aquí estamos hablando como Bnei Noach, de la misma analogía. Tenemos 7 leyes, que son 7 hilos que vuelven una sola cuerda, pero todos están enraizados en la primera. Y la primera es no idolatrar. Cuando nosotros mantenemos la lealtad completa a Dios, ahí estamos bien conectados a Dios. Ahí podemos contar con todos los otros leyes, vienen como automáticamente, viene este moral. Sí, la gente cree que el moral es automático. No, el moral no es automático, ¿sí? Está trabajado, ¿sí? Y cuando uno tiene la lealtad completa a Dios, entonces ahí está orgullosamente Benoach, ¿sí? ¿Qué significa Benoach? Que está conectado con, con una conexión indestructible hacia Dios. Total lealtad. Esto es lo que quiere Dios de nosotros. Completa lealtad. Esta semana estuve con uno de Bnei Noach y estaban saludándole así por teléfono, qué sé yo, feliz Navidad, sí, pero entonces dijo, no, que ya hemos festejado Hanukkah, que no festejo esto. ¿Por qué? Porque soy Ben Noach, con mucho orgullo, ¿sí? Entonces, en realidad, me sentí muy orgulloso de escuchar esto, muy, muy feliz, mucha satisfacción, de la misma manera que Jacob sintió esta satisfacción cuando sus hijos le dicen: oye Israel, Dios es nuestro Señor, Dios es uno. Sí, entonces de la misma manera, cuando uno dice, soy Ben Noach, ¿qué significa esto? Soy leal completamente a Dios. No me importa qué corrupción me va a rodear. Yo sí estoy leal a Dios. No importa todos lo que están haciendo, festejando. Sí, esto no importa. Yo sí estoy leal completamente a Dios. ¿Sí? Entonces, imagínate qué satisfacción genera esto arriba. Qué satisfacción. Pero esto uno debe tenerlo, trabajárselo, ser completamente leal a Dios. Y cuando
la esposa está completamente leal, entonces el esposo le quiere todo el bien del mundo, ¿no es cierto? Esto es, esto es la manera que nosotros estamos conectando hacia Dios, con estos 7 leyes que están enraizados en esto. Estuve hablando sobre la historia de aquí, de Latinoamérica, con un amigo de aquí, de Bnei Noach. Aquí, o sea, pensando un poquito, sí, en las fechas 6 de diciembre, ¿no? Que independencia de Quito. Aquí llegó Simón Bolívar con la gente que él reclutó para dar la rebelión contra los españoles. Y supuestamente tenemos aquí una libertad, una, ¿cómo se llama? Independencia, pero en realidad en fondo nada cambió. En realidad en fondo aquí religión no cambió, ¿sí? O sea, la misma, el mismo catolicismo, cristianismo que trajo la Inquisición con la fuerza de la espada, esto quedó después también, ¿sí? Pero pensándolo, Simón Bolívar no tuvo el derecho moral de hablar nada a nadie, pues esto todo era una, una fiesta de hipocresía, pues si ante la gente él tomó la Manuela Sánchez, una mujer casada, ante todo el mundo, entonces, ¿de qué moral podemos hablar? ¿De qué moral podemos basarnos? ¿De qué libertad podemos hablar? Libertad de un impuesto de en vez de pagar a un gobierno, a otro gobierno. O sea, no se ha cambiado el moral y por eso 200 años después estamos sumergidos en la misma corrupción y esto no tiene fin, no tiene fin y no ni aprenden, o sea, no ven de Venezuela, el país más rico del continente, como está cayendo a pedazos, y no aprenden, miren las encuestas, o sea, uno dice que Dios apiade de este país, ¿sí? Pero el tema es que nosotros tenemos que manejar este cambio desde abajo, no desde arriba, desde abajo, desde la moralidad. Si nosotros somos Bnei Noach completamente leales a Dios, en realidad estamos cambiando la historia. En realidad somos libres, somos protegidos, somos redimidos si estamos leales a Dios. Pero si no lo somos, entonces estamos en la misma y la misma. Y esto no tiene fin. Y vemos que de mal se puede ir a peor y de peor a mucho peor. Y esto no tiene fin, o sea, Dios libre. Se ve la cosa bastante grave. Tenemos que pedir de Dios, este país es tuya y está destruida. Decrétate que se reconstruirá, que se construirá este país, ¿sí? Entonces, ¿cómo construirla? Primero con el moral. Pues si nosotros vamos a obrar bien, aquí no será solamente el recurso existente, sino este recurso multiplicará para más y más y alcanzará para muchísimo más, ¿sí? Si vamos a obrar con lealtad a Dios. Entonces, esto estoy deseando para este país, que todos seamos Bnei Noach de una manera leal, orgullosa y de una manera que va a contagiar en bien a muchos y muchos más, ¿sí? Siempre con alegría,
y bienestar y todo lo mejor, pues el que está leal a Dios, entonces Dios quiere en realidad darle todas las bendiciones.